Hola y bienvenido a Inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y te doy la bienvenida a la lección número 8 de este curso de cero a experto. Te recuerdo que es importante que tengas a la mano la libreta donde has tenido tus anotaciones. Te sugiero también ver el video una vez sin poner pausas y poniendo 100% de tu atención en lo que estoy explicando y después verlo una segunda ocasión, ahora sí haciendo tus anotaciones correspondientes y poniendo pausas donde creas que lo necesitas. También te recuerdo que en la descripción encontrarás los marcadores de cada capítulo en esta lección para que puedas volver fácilmente cuando tú lo requieras. Sin más, vamos a comenzar con el vocabulario nuevo de esta lección y nuestra primera palabra será to get up. To get up, levantarse. To get up, levantarse. Después tenemos to wake up. To wake up, despertarse. To wake up. Después tenemos to visit, visitar. To visit, visitar. To visit, visitar. Recuerda el sonido de la V, que es como una F suave, vibrada, ¿ok? Y después tenemos to teach, enseñar. To teach, enseñar, de compartir conocimiento, ¿vale? No demostrar. No como el sinónimo de mostrar. Enseñar, to teach. Perfecto. Y luego tenemos to see, ver. To see, ver, con I, to see. Y luego tenemos for, que significa para o por. For, para o por. For. Y luego tenemos so, que es así es que, así que, o para qué y por lo tanto. Esas cuatro cosas significa so. So. Perfecto. Y luego tenemos student, estudiante. Student, estudiante. Recuerda no decir student. Esta es una de esas palabras que comienzan con S, por lo que tienes que iniciar con S. Student. Perfecto. Y luego tenemos how much. ¿Cuánto? Para cosas no contables. How much. ¿Cuánto? Para cosas no contables. Y después tenemos who. ¿Quién? Ya sea en pregunta como ¿quién? O simplemente ¿quién? Who. Perfecto. Y después tenemos please. Por favor. Please. Por favor. Please. Luego tenemos minute. Minuto. Minute. Minuto. Minute. Perfecto. Y luego hour. Hora. The hour. Hora. Hour. Hora. Para después pasar a year. Año. Year. Año. Year. Año. Perfecto. Nuestra siguiente palabra es tomorrow. Mañana. Tomorrow. Mañana. Tomorrow. Mañana. Y después husband. Esposo. Husband. Esposo. Y después la esposa. Wife. Esposa. Wife. Wife. Esposa. Y su plural es wives. Esposas. Wives. Esposas. Aquí puedes notar con esta palabra que la V tiene un sonido parecido al de la F porque el plural de wife es wives con V. Y de hecho hay varias palabras en inglés que obviamente veremos en futuras lecciones que tienen este comportamiento. Es decir, que terminan con F y su plural va a ser VES. Wives. Wives. Perfecto. Y sigamos con más números. Anteriormente habíamos visto hasta el 10 y comencemos con el 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. Es importante tener la sílaba tónica en tin, ¿ok? No en thir, sino en tin. 13. Y luego 14. 14. Y luego 15.
15. Perfecto. Y ahora sí, podemos continuar con los modismos. Y el primer modismo es to be early, llegar temprano. To be early, llegar temprano. Por ejemplo, aquí el chico llegó demasiado temprano a una reunión antes que todos. Entonces decimos he is early, llegó bien temprano. Y su contraparte es to be late, llegar tarde. O cuando le hablas a alguien y le dices I am late, es que estoy retrasado, voy a llegar tarde. Excelente, decimos to be late. Posteriormente tenemos el modismo just a minute please. Just a minute please, que significa un momento por favor. Cuando estás ocupado o ocupada y alguien te dice algo y no puedes atenderlo, le dices just a minute please, un momento por favor. Ya después te seguiré atendiendo. Muy bien, nuestro siguiente modismo es con la palabra so. Habíamos visto que so, como en el vocabulario, significaba así que, o por lo tanto, o por lo que. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra so antes de un adjetivo o de un adverbio, significa tan. Por ejemplo, tan grande, tan triste, tan bonito, tan dulce. Eso es so para decir tan. Y cuando decimos so much es tan para algo no contable. Como por ejemplo, so much work, tanto trabajo, ¿ok? Y su contraparte sería so many para algo que sí es contable. So many children, tantos niños, ¿ok? So much y so many. La diferencia es que much es para cosas no contables y many para cosas contables. Perfecto, y con esto terminamos nuestro vocabulario y nuestros modismos para entrar directamente al futuro idiomático. Excelente, el futuro idiomático es uno de los futuros que tenemos en el inglés. Y la característica del futuro idiomático es que se utiliza para cuando hablamos de un futuro que es planeado o que es muy probable, por lo que en español lo vamos a poder identificar por la expresión ir a. Es decir, yo voy a estudiar, yo voy a correr. Ahora, algo importante es que el futuro idiomático se llama idiomático porque no se traduce de manera literal. Más adelante vamos a ver cómo es la estructura de las oraciones del futuro idiomático y del por qué no se traduce de manera literal. Antes de eso, quiero dejarte bien claro en español qué es el futuro idiomático con unos ejemplos. Por ejemplo, en afirmativo, yo voy a estudiar inglés, ¿ok? Eso es algo que vas a hacer y a lo mejor ya estás inscrito en la escuela o es algo que llevas planeando hacerlo. Mientras que en negativo sería la maestra no va a enseñar temprano. La maestra no va a enseñar temprano. Quizá les avisó con anterioridad o simplemente no está en su agenda de dar clases temprano, ¿ok? Es algo planeado. En pregunta sería, ¿vas a leer tantos libros? ¿Vas a leer tantos libros? Perfecto. Y interrogativo negativo sería, ¿no vas a visitar a tus hermanos? ¿No vas a visitar a tus hermanos? Es decir, no es algo que esté dentro de tus planes, no vas a visitarlos. Quiero que veas que en amarillo puse la palabra voy a, vas a, va a, que es el verbo ir a, ¿ok? Pero conjugado. Cada vez que tú veas una de estas palabras o pienses en oraciones que contengan el ir a, voy a, van a, vamos a, puedes tener por seguro que estamos hablando del futuro idiomático siempre y cuando hablemos de voy a otro verbo, ¿ok? Voy a estudiar, enseñar, leer, correr, gritar. Cualquier verbo que venga después del voy a o el ir a quiere decir que estarás hablando en futuro idiomático. Vas a notar algo bien familiar en la estructura.
Y es que aunque el verbo to be no podríamos decir que es el auxiliar del futuro idiomático, sí se va a comportar como uno. Quiero que veas que la estructura es sujeto más verbo to be, ya sea am, is o are, que si no conoces bien cómo usar am, is o are, te recomiendo ver la clase número 1 y de hecho ir viendo en orden el curso hasta llegar aquí, porque si no te vas a perder. Perfecto, entonces utilizaremos am, is o are más la palabra clave del futuro idiomático que es going to. Going to. Esta es la palabra que tienes que identificar en inglés y esta palabra debe de estar seguida de un verbo en infinitivo, si la partícula to, porque el to ya está en going to, ¿ok? Entonces, cuando tú veas la partícula going to más un verbo, esta oración va a estar en futuro idiomático, más el complemento. Y abajo te dejo de nuevo el recordatorio de que is se utiliza con he, she, it o con sujetos en singular y are se utiliza con you, we, they o sujetos en plural y am únicamente con el pronombre personal I. Excelente, ahora vayamos a ver los puntos claves que tienes que tener en consideración cuando veas una oración en afirmativo del futuro idiomático. Como te decía, la palabra clave es going to, que la vas a traducir como ir a o vamos a, van a, es decir, el verbo ir conjugado. Y te decía, el verbo to be no se va a traducir y se comportará como el auxiliar de nuestras oraciones. Si ya has visto el curso o incluso la clase anterior sobre la comparación entre presente simple y presente continuo, sabrás identificar cómo se comportan los auxiliares para formar oraciones en afirmativo, negativo, interrogativo e interrogativo negativo. Cuando veíamos el concepto te dije que es futuro idiomático porque no lo vamos a traducir literal y el verbo to be no lo vamos a traducir. Por eso es que te decía que no hay traducción literal, ¿ok? Ahora te muestro un ejemplo con la palabra yo voy a estudiar inglés. El sujeto en verde es yo, o sea, I, y luego voy a, que es la palabra going to, pero recuerda que antes de ese going to debes poner el verbo to be. Entonces vas a poner el verbo to be am y luego ahora sí going to, ¿ok? De nuevo, el voy a es going to, pero en inglés tienes que tener el verbo to be antes. I am going to study English. Ahora sí, el verbo estudiar en infinitivo más inglés, English. I am going to study English. O con otro sujeto, she is going to study English. Ella va a estudiar inglés. De nuevo, el verbo to be no lo vamos a traducir, pero sí debes de ponerlo en cada una de tus oraciones. Si dices she going to study, está mal porque tienes que poner el verbo to be. She is going to study English. Perfecto. Y bueno, a partir de aquí, si dominas el verbo to be, va a ser muy sencillo para ti entender la negación y las demás estructuras. Porque para negar en el futuro idiomático hay que añadir la partícula not al verbo to be. Y como bien sabes, es posible usar su contracción N''T con is o are. También es posible hacer la contracción afirmativa más la partícula not, ¿ok? Como te enseñé las 3 maneras de negar con el verbo to be en la lección número 2. Entonces, nuestra estructura sería el sujeto más el verbo to be, am, is o are, más la partícula not, y ahora sí, el going to, más el verbo en infinitivo, más el complemento. O utilizando la contracción N''T sería el sujeto más isn't o aren't, porque am no tiene, más going to, más el verbo en infinitivo, más el complemento de tu oración. Bien sencillito, bien fácil y sobre todo familiar
si ya dominas el verbo to be. Ahora, la palabra no o la manera en que nosotros negamos es poniendo el no antes del ir a. Como aquí, la maestra no va a enseñar temprano. Ese no va antes, no va a. Sin embargo, en inglés, de nuevo, recurriendo a la estructura, va después del verbo to be, que en este caso es el auxiliar. The teacher is not going to teach early. The teacher is not going to teach early. O con su contracción negativa. The teacher isn't going to teach early. The teacher isn't going to teach early. Quiero que veas que el que se está negando es el verbo to be y no la palabra going to. La palabra going to se va a mantener igual en todas nuestras oraciones. Por eso, de nuevo, y permíteme repetir, que el verbo que se va a comportar como auxiliar en el futuro idiomático es el verbo to be, y todo lo que tenga que ver con su uso va a ser como si fuera un auxiliar, aunque no lo traduzcamos al español. Por eso, para preguntar o para hacer preguntas usando el futuro idiomático, como los demás auxiliares que hemos visto, simplemente hay que intercambiar de lugar el verbo to be con el sujeto. En nuestras oraciones afirmativas, el sujeto es primero y luego el verbo to be. Sin embargo, cuando hacemos preguntas va a ser primero el verbo to be y luego el sujeto. Entonces la estructura es el verbo to be, am, is o are, dependiendo del sujeto que estemos usando, más, ahora sí, el sujeto, más going to, más el verbo en infinitivo, más el complemento y al final nuestro buen amigo el signo de interrogación cerrado. Quiero que veas que la palabra going to no cambia de posición. Lo único que cambia de posición es el verbo to be y el sujeto, ¿ok? Lo demás se mantiene exactamente igual en la estructura, como te la acabo de poner otra vez aquí. Ahora, el ejemplo en español sería: ¿vas a leer tantos libros? Are you going to read so many books? Ok, aquí en español el sujeto no está explícito, sin embargo se entiende que es you. Y antes de you tenemos que poner, de acuerdo con nuestra estructura, el verbo to be. La manera del verbo to be que le corresponde a you es are, por lo que sería are, sujeto, you going to read so many books. Ok, quizá si tú ves la oración vas a leer tantos libros, podrías pensar que simplemente es going to read so many books, pues eso sería un doble error, porque recuerda que en inglés el sujeto debe ser explícito y además el verbo to be en el futuro idiomático también debe de ir, ¿ok? Entonces, primero debes definir el sujeto de tu oración y luego la forma del verbo to be que este sujeto utiliza. Muy bien, ahora sí, pasemos a la forma interrogativa negativa y es lo mismo que con la forma interrogativa normal, pero con la contracción negativa del verbo to be, excepto para el pronombre personal I, que ya sabemos muy bien cómo hacer preguntas negativas con él, ¿ok? Entonces la estructura sería isn't o aren't más el sujeto de la oración más la palabra going to más el verbo en infinitivo, el complemento de tu oración y al final el signo de interrogación. Recuerda que siempre vas a preguntar utilizando la contracción negativa. Y en caso de que tu sujeto sea I, vas a usar la forma de negar negativamente con I, que es am I not. Ok, de nuevo, am I not. Y ahora sí, going to más verbo más complemento. Am I not más going to más verbo más complemento. Cada vez se vuelve más fácil entender esto si has estado estudiando el canal y las lecciones en orden, y estoy seguro que es fácil para ti identificar
este patrón de comportamiento en los auxiliares, ¿cierto? Muy bien, entonces vayamos con el ejemplo. La pregunta en español es, ¿no vas a visitar a tus hermanos? De nuevo, el sujeto en español no está explícito. Sin embargo, en inglés sí tenemos que poner el sujeto. Y este sujeto de nuevo va a ser you. ¿No vas tú a visitar a tus hermanos? Entonces en inglés, la forma del verbo to be que le corresponde al sujeto you es are y su contracción negativa es aren't, por lo que la oración quedaría aren't you going to visit your brothers? De nuevo, aren't you going to visit your brothers? Una última vez, aren't you going to visit your brothers? Aquí lo importante es detectar cuál es el sujeto de nuestra oración antes para así poder decidir qué conjugación del verbo to be le corresponde para ponerla de acuerdo a la estructura de nuestra oración. ¿Ok? Perfecto. Y con eso terminamos el futuro idiomático. Bien sencillo. Recuerda que puedes regresar a esta explicación una vez que termines de ver el video para que hagas tus anotaciones. Y vamos a pasar entonces con el último tema gramatical de esta lección, que es la preposición for. Mira, una de las funciones que tiene la preposición for es traducirla como por, para expresar duración de tiempo. En español ya casi no decimos este tipo de cosas porque se sobreentiende. De nuevo, por para expresar duración de tiempo. Y quizá ni siquiera puedes imaginarte una oración porque ya casi no la usamos. Pero permíteme mostrarte una. En inglés diríamos, we can live in the United States for 5 years. Y en español la puedes traducir de dos maneras. Podemos vivir en Estados Unidos por 5 años, que esta es la función de for para expresar duración de tiempo por 5 años, o simplemente no puedes traducir for. Podemos vivir en Estados Unidos 5 años sin usar el por. Sin embargo, en el inglés siempre vas a tener que poner el for. Entonces en tu mente debes de recordar que aunque no lo veas, siempre hay un por antes del tiempo o la duración del tiempo del que estés hablando, así como los sujetos no explícitos en el español, pero sí explícitos en el inglés, ¿ok? Lo mismo con for, con su significado por, para hablar de duración de tiempo. Y con esto daríamos por terminada la gramática de esta lección y pasemos entonces a los ejemplos de esta gramática. Para los ejemplos te voy a pedir que imagines una conversación entre dos amigos y esta persona que se acerca con Danny le dice, "Good morning, Danny. Alice says that you are going to visit your parents tomorrow." Otra vez, "Good morning, Danny. Alice says that you are going to visit your parents tomorrow." Ok, al parecer esta persona que se acercó a Danny se enteró de que va a visitar Danny a sus papás mañana. ¿Y quién le dijo? Ale. Ok, buenos días, Danny. Ale dice que vas a visitar a tus papás mañana. Ok, Ale says that you are going to visit your parents tomorrow. Entonces Danny le contesta, "No, I am not going to visit my parents. I am going to visit one of my students that lives in that city." No, I am not going to visit my parents. I'm going to visit one of my students that lives in that city. Ok, Danny responde, no voy a visitar a mis papás. Voy a visitar a uno
de mis estudiantes que vive en aquella ciudad. ¿Ok? En esta oración tenemos I am not y la contracción I'm. ¿Ok? I am not going to visit, que es el verbo visitar que vimos en esta lección. Y luego dice I'm going to visit. ¿Ok? Primero niega que no va a visitar a sus papás y luego dice voy a visitar one of, la preposición of que ya la vimos, que se traduce como de cuando forma parte de algo más. Uno de mis estudiantes that lives in that city. Y aquí también tenemos un ejemplo de que that se traduce como que y como esa o aquella. ¿Ok? Perfecto. Y ahí terminaría nuestra conversación entre Dani y su amiga sobre lo que dijo Ale que iba a hacer. Perfecto. Veamos un ejemplo diferente. Alguien te pregunta, ¿Are you going to get up early? ¿Are you going to get up early? Y la podemos traducir como ¿vas a levantarte temprano? ¿Vas a levantarte temprano? Y tú respondes, yes, and I'm going to teach for 2 hours and some minutes. Yes, and I am going to teach for 2 hours and some minutes. Y tú respondes, sí, y, and, voy, I'm going to, enseñar, teach, sí, y voy a enseñar, for, que es la preposición que vimos el día de hoy para expresar duración de tiempo, 2 hours, 2, el número 2, hours, horas, and, otra vez y, some, algunos, minutes, minutos. Entonces, en español, sí, y voy a enseñar 2 horas y algunos minutos. Yes, and I'm going to teach for 2 hours and some minutes. Yes, and I'm going to teach for 2 hours and some minutes. Perfecto. Espero que con estos ejemplos haya quedado más aterrizado el concepto y la estructura de las oraciones del futuro idiomático, así como la preposición for. Recuerda que si tienes dudas, puedes dejarla en la caja de los comentarios y yo estaré contestando a la brevedad. Ahora te propongo 3 oraciones para que también las traduzcas y las dejes en los comentarios. Am I not going to see that for some minutes? Am I not going to see that for some minutes? Am I not going to see that for some minutes? Perfecto. La segunda oración. Sam isn't going to go to Mexico for so many years. Sam isn't going to go to Mexico for so many years. Y la tercera oración. A lot of students are going to learn Spanish this year. A lot of students are going to learn Spanish this year. Perfecto. Espero puedas dejar tus traducciones en los comentarios y yo las revisaré. Hasta aquí terminamos la lección y te agradezco. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Por favor comparte este contenido para que más gente siga aprendiendo inglés. Sin más, yo me despido, yo soy Ulkishi y te doy las gracias. Adiós.